Hola, hola. Bueno, hoy voy a grabar este podcast desde otro lugar muy lindo, mi heladería Gelatino, con este mural atrás hermoso. Y la idea es que entres en sintonía de este mensaje que te voy a dejar el día de hoy, enfocado muchísimo en esa vocecita interna y nuestra capacidad de entendernos a nosotros mismos, tener un poquito más de compasión para lo que ya he venido diciendo todos estos capítulos, y es entender un poquito más la vida, llevárnosla en armonía para que podamos cumplir un montón de sueños y logros que tenemos en el corazón. Así que aquí empezamos este nuevo episodio. En capítulos anteriores hemos ido dándonos cuenta de cómo existen unas herramientas que podemos empezar a utilizar. Partimos de que tenemos una visión de mundo. En nuestra mente se ha ido creando una forma de ver el mundo. Existen cosas que nosotros pensamos de cómo funciona este mundo, qué cosas sí funcionan, qué cosas no funcionan, qué cosas me funcionan a mí, qué cosas le funcionan al vecino. Y en el capítulo anterior les hablaba mucho acerca de las referencias, porque el mundo afuera nos habla un montón, nos está mostrando la guía de cosas que podemos llegar a hacer en esta vida, de cosas que nos pueden nutrir a nosotros para aprender y para utilizar y para crear cosas nuevas. Y si bien es muy importante estar pendientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, estar conectados, presentes aquí en la jugada, claro, estamos todo el tiempo viendo y llenándonos de información externa, pero ¿qué pasa con la información interna? Entonces, aquí les voy a botar esta información que es súper importante, que aprendamos a desglosarla y a estudiarnos a nosotros mismos, porque dentro de nosotros hay un montón de material que a veces no somos conscientes de usar. O sea, estamos dejando que nuestra propia alma, que es la que está en contacto con muchas cosas que se van almacenando en nuestra cabecita, en nuestro corazón, en el cuerpo, en la energía, no le estamos parando bolas, no le estamos escuchando. Y muchas veces la gente dice como, ay, pero yo no sé, yo sí trato de estar muy presente, pero no sé cómo escucharme a mí mismo, o no estoy tan en contacto conmigo, o me siento muy perdido en cómo encontrar lo que a mí me gusta, lo que a mí me motiva, lo que a mí me mueve. Por eso les decía en el capítulo anterior que es muy importante ser conscientes de la información que estamos consumiendo de afuera, porque muchas veces nos dejamos llenar de información, creemos que esa es la solución, que esas son las respuestas, que si no lo hago así, entonces yo no voy a lograr cumplir mis sueños, y ahí está donde nos estamos haciendo un poquito de daño. Lo que tenemos que hacer, muy importante, es aprender a resignificar lo que hay dentro de nuestra vida para darnos cuenta cómo hice yo para salir de ese meollo, o cómo no me di cuenta que este tipo de situaciones me pasan y me pasan para enseñarme algo y yo no estoy agarrando las señales que hay ahí para resolverlo, y vuelven y me pasan cosas extrañas o cosas muy hartas. Entonces tenemos que ponerle un alto a eso y empezar a revisarlo. Les voy a dar un paso a paso para que nos mentalicemos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar este capítulo? De cómo resignificar lo vivido. ¿Por qué? Porque a veces nos pasan cosas difíciles y podemos hacernos los locos, fingir que no nos pasó a nosotros, porque a veces da un poquito vergüenza contar cosas tristes que nos pasan, o fracasos, o cuando las cosas no salen como uno espera, y lo dejamos allá por allá en el olvido, sin sacarle fruto a eso, sin sacarle provecho a que a veces esas cosas que nos pasan, nosotros mismos somos los que nos sacamos de ahí. Nosotros mismos desarrollamos unas habilidades impresionantes para poder resolver y solucionar y crear y gestionar, y ahí es donde está la sabiduría interna guiándonos a nosotros y diciéndonos váyase por acá, váyase por allá, pero si estamos muy dormidos no nos vamos a dar cuenta. Entonces por esto
es que esto es importante. Y no solamente se trata de, es que yo viví una quiebra o me robaron y perdí todo, o sea, como cosas así demasiado trascendentales y tristes y que uno dice, no, de esto no me paro nunca, porque les voy a confesar algo, yo nunca he sentido ese momento, a mí no me ha llegado a pasar algo demasiado grave que yo diga como, uy, para mí, desde mi línea de observación. Puede que otro llegue y me mire y me diga, ¿tú cómo hiciste? Les voy a poner un ejemplo. Durante la pandemia, que obviamente ese es uno de los grandes ejemplos, yo estaba embarazada y además éramos dueños de un negocio propio. Cuando empezó la pandemia nosotros llevábamos 3 años construyendo empresa, creando un negocio, éramos totalmente independientes, porque cuando empezó Gelatino, nuestra heladería, nosotros todavía seguíamos con trabajos independientes. Yo hacía procesos de selección, trabajaba en consultoría al mismo tiempo y duré así, digamos que 1 o 2 años con ese apoyo, hasta que en el 2020 yo ya me dije como no quiero seguir trabajando para otro porque es que me encuentro con unas situaciones que me hacen sentir tristes y no me gustan y me da rabia el corporativo y me da rabia que pase esto en estas empresas, como que le perdí la fe al oficio que yo sabía hacer. Es decir, y además que yo trabajaba con recursos humanos, entonces yo decía, nada, o sea, si yo le estoy perdiendo la fe a recursos humanos, que es lo que cuida a los humanos dentro de las empresas, no, pues apague y vámonos porque no voy a poder trabajar más en ninguna otra empresa. Así que sí, el año 2020 fue muy duro para nosotros, pero afortunadamente dentro de nosotros brotaron un montón de ideas, de recursos, de herramientas, de gente alrededor nuestro que estaba ahí para apoyarnos y como pudimos, con el pecho, las manos, la cabeza, todo, logramos sacar nuestro negocio adelante y seguir vendiendo y sostenernos y sostener la heladería de mi suegra que en ese momento estaba totalmente cerrada. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos la brillante idea de vender helado en línea. Vendemos todavía desde ese entonces helado por internet con domiciliarios, gente que trabajaba también, que necesitaba sobrevivir en el día a día y fue llegando una red de apoyo, fue llegando muchas herramientas y pudimos seguir manteniendo nuestro negocio, seguir funcionando con lo que hubiera. Empaques, ingredientes, o sea, nosotros vendíamos un helado, revendíamos un helado que venía desde Bogotá y ellos cerraron, entonces nos tocaba a nosotros seguir haciendo nuestro propio helado, conseguir los insumos, conseguir los ingredientes, conseguir los sabores, porque este sabor que hacen de Bogotá utiliza sabores artificiales y aquí la gente estaba esperando que nosotros siguiéramos con esos sabores. Entonces fueron un montón de situaciones muy difíciles y adicional a todo eso, había un bebé en mi barriga y yo no me podía enfermar. Entonces, si lo miro, tal vez sí. Yo pasé por una situación muy difícil, pero para mí ese momento no fue tan difícil. Y hoy en día lo puedo saber porque para mí eso fue súper, lo sorteamos, trabajamos, dio un buen resultado y salimos adelante. Luego de que nació mi chiquito, llegó el momento de lactancia, de que este bebecito sobreviviera, que no se me muriera, que tuviera un buen peso, que se alimentara, que yo no sé qué. Y ahí sí yo me desboroné. Ese sí fue mi momento más difícil. Aprender a darle teta a un bebé. Así que yo ya vengo con mi información fresquita. ¿Qué tuve que hacer? Me senté a pensar para venir a contarles a ustedes cuál es la herramienta que uno necesita para resignificar esos momentos difíciles. Entonces yo dije, bueno, ¿qué debería hacer uno para sentarse y mirar esas situaciones? Entonces lo primero es aprender a apagar el botón de juicio, porque dentro de nuestra mente existen un
un estilo de pensamiento donde se define en bueno o malo. Sacar virtudes o sacar las cosas malas de la situación. Como que enseguida entra un pensamiento de juicio muy fuerte. Entonces, claro, si yo me pongo a pensar en ese momento, yo decía, pero mucha boba, ¿cómo me dejé bajonear si jamás había sido mamá? Si esto no es fácil para alguien. Entonces, antes de entrar en esa tela de juicio, de darnos palo a nosotros mismos por lo que pasó, tenemos que, callar esa necesidad de juicio y aprender a recordar el momento vivido sin la necesidad de estarle poniendo un juicio. Es decir, si usted la embarró, esto lo hizo mal, esto lo hizo bien. No, espere. No, en ese momento no vamos a meternos aquí a darnos las del juez y del que dice que está bien y que está mal. No, vamos a coger la situación y la vamos a revisar. Bueno, esta china tuvo un bebé, listo, y tenía que dar teta y claro, entonces el chino no pegaba bien, el niño era chiquito, la teta era muy grande. Vamos a empezar a revisar toda la situación así, específicamente cómo lo ves. Ella estaba, la chica, el esposo, su hijo, los abuelos, la señora de lactancia. Listo, revisemos todo esto. Habían todas estas herramientas. Entonces, ¿qué pasó? Número 2, vamos a entrar en un colectivo y es que en este mundo siempre van a haber situaciones difíciles que vienen a enseñarnos algo. Esto nos va a ayudar a salirnos de ese modo víctima, como, ay, pobrecita, es que estaba solita en su casa, es que como era pandemia, entonces no era tan fácil poder ir a otros lugares. No, no, nada. Vamos a reconocer que en la vida hay momentos difíciles y que todos pasan por un momento difícil. Póngale el nivel de gravedad que usted quiera, pero no se trata de autovictimizarnos y decir, ay, sí, pobrecita, no. Sí, en la vida pasan cosas difíciles, todos tenemos esas cosas difíciles y hay que salir de los pilotos automáticos. ¿Cuál es el piloto automático? Muy seguramente hay un chip dentro de nosotros que nos enseñaron a vivir momentos difíciles. Entonces, por ejemplo, de pronto en tu casa, cuando pasaban momentos difíciles, no se hablaba de esto. No se habla de... O cuando pasaban cosas difíciles, se hablaban entre dos y se fingía estar bien. Entonces, la estamos pasando terrible, pero quietos todo el mundo porque mi imagen es que soy una vieja fresca, mi imagen es que soy una chica en sintonía, entonces nadie se puede dar cuenta que yo aquí me estoy desboronando. Y estos son patrones que uno trae desde hace muchos años de cosas como se vivían en la casa. Pueden haberlos agradecidos, bendecidos, afortunados que nacieron en un hogar donde sí se hablaban de las cosas difíciles, donde se atendían las situaciones, donde se buscaban las soluciones en común, se buscaba crear ya un sistema para resolver las situaciones. Muy bien. Entonces, lo primero es apagan el juicio. Segundo, se salen de ese piloto automático. Aquí sí vamos a revisar qué pasó. Aquí sí vamos a darnos cuenta los sentimientos y las cosas que pudieron haber pasado en ese momento. Lo revisamos, lo miramos. Me sentí frustrada, me sentí triste, me sentí avergonzada de no poder hacer esto. Lo revisamos, lo miramos estas emociones, las procesamos, las soltamos. Y listo, pasamos al tercer paso. Como si fuera una película, vas a coger y vas a mirar esa situación ahí, al frente tuyo, como si fuera en una pantallita, y vas a ver cuadro por cuadro qué fue lo que pasó, entender cuál era cada una de las situaciones, cuáles fueron las acciones que se llevaron a cabo. Llamamos a una asesora de lactancia. Esa asesora de lactancia fue
el tema perduró, no hubo una solución inmediata, el tiempo siguió pasando y el dolor persistía. El dolor, la angustia, todo seguía ahí pegado. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pasó que alguien mágicamente me dijo que esto era un proceso de adaptación y que ella a los 3 meses de esa lactancia, de un día para otro, todo fluyó naturalmente. Entonces algo dentro de mí cambió en ese momento y simplemente me di cuenta que tenía que esperar, que iba a pasar un tiempo para que yo pudiera darme cuenta que ya todo estaba fluyendo normalmente. A los 3 meses todo fluyó normalmente y llegó la santa solución que me resolvió el problema. Que mi corazón quedó apaleado, mi corazón quedó apaleado. Que unos 4 o 3 meses después tuve que hacer terapia con un psicólogo, tuve que hacer terapia con un psicólogo. Y ahí, entonces, ¿qué cosas funcionaron, qué cosas no funcionaron? Funciona buscar ayuda, obvio funciona un montón buscar ayuda. Entrar en terapia, funciona un montón entrar en terapia. Y entender, darme cuenta que había un proceso de adaptación y que las cosas no pasan de un día para el otro. Y eso lo entendí y lo interioricé y aprendí a darme mi espacio de adaptación. De igual forma a mi hijo, que era este ser nuevo que estaba llegando. Cada vez que había algo nuevo en él, aprender a gatear, aprender a caminar, aprender a comer, aprender a hablar. No se trata del afán, no se trata de si este niño lo hizo en 6 meses, el mío, ¿por qué no lo hace en 6 meses? ¿No? Hay marcos de referencia. Hay marcos de referencia, sí, si no fue a los 6, será a los 7, será a los 8, no importa, pero ya aprendí a cogérmelo más suave y a entender que el mío tenía otras características, mi hijo tenía otras características distintas a las de los demás y que él iba a llevar su evolución como la tuviera que llevar y lo aprendimos. Entonces, todo este ejercicio se trata de resignificar y aquí en vivo y en directo hice una resignificación de mi lactancia que me va a servir para toda la vida, me va a servir para toda la vida. Y de pronto a algunas mamás les sirva darse cuenta, sí, van a ser unos días, unos meses, unas semanas durísimas, pero luego vas a aprender tanto y tu sistema va a entender un montón de cosas que a medida que ese bebé va creciendo y ese niño va evolucionando, toda esa información ya está dentro de uno y uno ya es más paciente con uno mismo y uno es más paciente con ese chiquito y uno entiende que la vida tiene sus momentos, tiene sus procesos de adaptarse. Así que te resumo en estos 20 minuticos que pasaron. Aprender a resignificar situaciones difíciles en la vida nos van a ayudar a darnos cuenta que hay un montón de herramientas dentro de nosotros y que podemos desarrollar unas habilidades impresionantes. Tenemos que enfocarnos en nosotros, en darnos cuenta cómo estamos aprendiendo de esos momentos difíciles y la forma de hacerlo, 3 pasos súper fácil. Número 1, apaga tu necesidad de juicio y entender si estuvo bien o mal. Número 2, date cuenta que van a haber momentos difíciles y esto es universal y esto le pasa a todo el mundo. Así que salte de tu piloto automático de cómo normalmente se resuelven las cosas difíciles y salte por favor de la necesidad de una posición de víctima. Y número 3, aprende a mirar la situación como si fuera una película, viendo qué pasó, las acciones en concreto, los procesos, qué funcionó y qué no funcionó. Y saca de ahí tu propia conclusión. Ese es todo lo que les quería enseñar por hoy. Espero que lo disfruten, lo aprovechen, lo compartan con mucha más gente. Y sobre todo les voy a sembrar esta semilla tan importantísima. Aprendan a llevar un journal, aprendan a escribir, aprendan a compartir su forma de pensar en una agendita, porque esa es una herramienta clave para ustedes el día de mañana ir para atrás, porque es que la historia que nos contamos siempre es muy distinta y la historia que nos decimos de cómo vivimos la vida tiene unos matices y tiene ahí unos tintes que uno le echa
desde el inconsciente. Entonces, a veces leernos a nosotros mismos es una herramienta clave, pero eso se los voy a enseñar en un próximo capítulo. Bye.